Mi nombre es Cintia Maribel Caras González. Esta jornada de prácticas durante la última semana de noviembre y 1 de diciembre se me asignó la escuela primaria Licenciado Minero Roque en el municipio de Nochistlán de Mejía. Tuve la oportunidad de trabajar en el grupo de quinto A, donde contaba con 22 alumnos. Durante la jornada se pudo notar que no todos tienen un sentido del compromiso muy grande, ya que se pudo reflejar en las listas donde hubo ciertos alumnos que no entregaron muchas cosas o no tenían interés por realizar las actividades. El aula contaba con material que podían utilizar durante las actividades de ser necesario. La maestra titular y encargada de este grupo era Rosa Aurora Acosta Sandoval. Durante toda esta jornada se estaría trabajando con el libro de proyectos comunitarios para el proyecto de Conservemos la Flora y Fauna, en donde los alumnos serían encargados de crear un hotel entomológico, el cual al final de la jornada tuvo que ser adaptado debido a ciertas situaciones que se presentaron. Este proyecto fue en base al enfoque STEAM. Se dividió en 5 fases, de los cuales la primera fue la inducción al tema y el uso de conocimientos previos. Se les explicó a los alumnos en qué iba a consistir este proyecto y comenzamos con las actividades planeadas. Se les pidió leer la página 125 del libro de proyectos comunitarios, en el cual se les daría una breve introducción más acercada a lo que trataría todo el tema. Se les comentó a los niños qué es un eje de simetría y a partir de ello contestaron una actividad para aprender sobre simetría, donde debían completar una imagen para que sea simétrica. Luego, a partir de ello, salieron del aula y buscaron un árbol en la escuela, donde se les pidió individualmente que identificaran y observaran los animales y plantas que vivan en él. Después de ello, dibujaron en su cuaderno las observaciones y escribieron los nombres de las plantas y animales que observaron en una tabla. Al volver al aula, ellos compartieron los nombres de las plantas y animales que lograron observar. Se comentó que a lo largo de este proyecto ellos iban a poder responder las siguientes preguntas, que serían: ¿qué sería un eje de simetría en las plantas o cómo lo pudieran observar? Las plantas que pudieron observar en el recorrido hacia su casa desde la escuela, cuántos ejes de simetría pueden tener las plantas y animales. De este recorrido pueden informarse más de cómo es el suelo donde habitan estas plantas y animales, entre otras cosas. Luego se les pidió de tarea que ellos, en un recorrido de la escuela hacia su casa, pudieran identificar todas las plantas y animales que encontraron en el recorrido. A partir de ello, ellos crearían un dibujo con esas plantas que observaron en el camino y harían un análisis donde pondrían el nombre y tratarían de dibujarlo lo mejor que pudieran. En esto registrarían su nombre y características, pero la mayoría solo llegó a hacer el dibujo de este recorrido. Durante la fase 2, que fue el diseño de la investigación y desarrollo de la indagación, se comentó al principio de esta clase que debíamos establecer reglas de convivencia para poder trabajar con respeto. Luego de crear estas reglas, pude hacer una pregunta de indagación donde les dije que cómo puedo identificar el eje de simetría en las plantas y animales que observé en el recorrido de mi casa a la escuela. Luego de ello, los niños no eran como que tan conscientes a fondo de lo que podía hacer esto. Aún estaban entendiéndolo la mayoría y se les complicó un poquito. A partir de ello se les explicó para que pudieran entenderlo, junto al dibujo que ellos trajeron de tarea. A partir de esto comentamos sobre los animales y plantas que pudieron observar en el recorrido de la escuela a su casa, y luego de esto hicimos otra actividad, que era dividir una hoja en 6 partes iguales y recortar cada una de esas tarjetitas. Con ella tomaron 3 para elegir 3 animales y otras 3 para elegir 3 plantas de las cuales se observaron y dibujarlas para tener un registro de cada una. Al tener cada tarjeta con su respectivo dibujo, cada uno tomó una regla y debían marcar la mitad de cada dibujo con una línea muy fina o que apenas pudieran distinguir. El propósito de esto era que ellos pudieran identificar la simetría que tienen estas plantas y animales que pudieron observar.
A partir de ello, ellos debían identificar si al doblarlo a la mitad eran totalmente iguales las partes, ya que al ser dibujos no podían identificar tal cual esto, pero de todas formas tratamos de que lo imaginaran o lo vieran de una forma en la que tuvieran dicha planta o animal y ellos pudieran decirme si era simétrico. Con otra actividad se les comentó que la naturaleza puede presentar simetría, pero también la rompe. Se observaron unas imágenes de la página 128 de su libro de proyectos comunitarios, donde había ejemplo de esto, sobre la simetría en animales y flores. Luego, en base a las tarjetas, se comentó sus características, que sería el color, tamaño, figura y forma. Todos juntos hicimos un análisis de estas para a partir de ello poder analizar un poquito más la simetría que podrían tener. Entre ellos compartieron sus tarjetas y vieron otros puntos de vista distintos a los que ellos ya tenían. Luego, con ayuda de la tabla de la página 129 de su libro de proyectos comunitarios, ellos hicieron un análisis sobre los ejes de simetría que contenían las dichas plantas y animales. A este punto ya iban entendiendo mejor los ejes de simetría que podían contener ellos. Entonces hicimos este análisis para que identificaran esas características en 3 animales distintos o ya sea con las plantas. Ellos después contestaron un ejercicio que fue llamado simetría, donde completaron un dibujo con ayuda de un espejo para que pudieran ser simétricos. Después, para que supieran más sobre la simetría, leyeron el texto Asimetría del rostro, que estaba en la página 190 a la 191 de su libro de múltiples lenguajes. Después de esto, hicieron otra actividad con ayuda de un espejo y una foto que se les había pedido anteriormente. Para comprobar lo leído de su libro de múltiples lenguajes, con una regla marcaron por la mitad la fotografía y luego pusieron el espejo en la mitad para reflejar el lado derecho. A partir de esto pudieron observar el rostro que se refleja o la forma que tiene. Repitieron lo mismo con el lado izquierdo y en base a esto ellos comentaron cuál es el rostro con el que más se reconocen, si el izquierdo o el derecho. Como tarea se les pidió que identificaran la flora y fauna de su localidad, de la cual ellos cumplieron en su mayoría con esta tarea y buscaron las plantas más comunes en las cuales muchos coincidieron y trajeron un análisis pequeño sobre cuáles eran estas. De igual forma también había algunos insectos y ellos mismos crearon un dibujo de cada una de las cosas que eligieron sobre esta tarea, dependiendo de las plantas o animales que hayan elegido. A partir de esta tarea se les hizo una pregunta sobre cómo es el suelo donde habitan los animales y plantas. Después de esto se reunió el grupo en equipos para una actividad en la cual en una hoja blanca pondrían tierra de diferentes lugares, en un vaso en cada hoja y observaron con una lupa cada porción de tierra después de tomar un poco en las manos para distinguir su color, textura y se les preguntó cómo se siente para que ellos pudieran identificar su consistencia. Quedan algunos elementos en los dedos, de lo cual se les explicó si quedaba aunque sea algún poquito en sus dedos o se manchaban o algo. A partir de esto se registraron las observaciones en su cuaderno con ayuda de una tabla, en donde se les preguntaba el lugar donde se encontró, cómo era su color sin el agua y a la hora de mezclarlo con agua, la cual estaba en los vasitos que se les había dado anteriormente. Luego se puso un poco de agua en la tierra para observar cómo se modifica el color de la tierra y registrarlo en la tabla que se les había dicho anteriormente. En el salón se hizo una asamblea donde ellos pudieran compartir las características de los suelos y responder en su cuaderno cuáles fueron las más comunes, todo lo que ellos pudieron observar antes y después del cambio junto al agua. Durante la fase 3, que fue la organización y estructuración de las respuestas para preguntas específicas, comentamos más sobre las plantas y animales nativos de su comunidad, donde ellos pudieron reflexionar sobre la importancia de su cuidado y hacer un listado de acciones que pueden contribuir a su regeneración y preservación. Después realizaron otra actividad donde se organizó al grupo en equipos y retomaron los registros que habían hecho en actividades pasadas para poder responder una pregunta que sería ¿cómo puedo identificar el eje de simetría en las plantas y animales?
Así, con esto, ellos anotaron 3 plantas o animales que identificaron durante todas estas actividades y pusieron de igual forma las características geométricas que se encuentran en cada uno de ellos. Organizaron los datos en el cuaderno para hacer una guía. Con esto ya ellos pudieron hacer otra tabla en la cual identificaron distintos aspectos. De acuerdo con las tarjetas que habían hecho de los ejes de simetría, ellos pudieron basarse, en el cual pusieron el número de ejes de simetría con el que contaban, las figuras geométricas que pudieron identificar en ellos, el nombre de la planta o animal y las observaciones que pudieron tener con estos. Para la fase 4, que fue la presentación de los resultados de indagación, se les recordó que el proyecto era crear un hotel entomológico, del cual ellos iban a diseñarlo. Dicho hotel es un refugio o hábitat elaborado con materiales sencillos que busca promover el respeto, protección de insectos, ya que la comunidad suele generar situaciones ambientales que causan la pérdida de la biodiversidad local. En el pizarrón ellos expresan la idea que tienen sobre el hotel entomológico y cómo lo diseñarían ellos. Aquí expresan un poco más sobre la idea que ya tienen y lo que hemos aprendido para diseñarlo. Como producto final solo se entregó el diseño del hotel entomológico, ya que se tuvo que adaptar a estas situaciones porque durante los días pasados los alumnos no asistían o iban muy pocos. En algunos casos hubo días donde no llegó ni siquiera un alumno, entonces no se pudo trabajar de manera correcta, pero se adaptó para los días en los que fue la mayoría poder avanzar este proyecto y darle un cierre. En este, pues se hizo solamente el diseño del hotel, donde ellos plasmaron mejor su idea de lo que ya hubieran querido hacer con esto. Para la fase 5, que fue la metacognición, en hojas blancas y en binas con los alumnos que llegaron a asistir ese día, se les pidió que hicieran un pequeño resumen sobre lo que pudieron aprender o que comenten todo lo que sepan de la simetría en los seres vivos. En esta misma vina fue cuando crearon su diseño del hotel entomológico. A partir de esto, pues fue el producto final que se pudo tener y con el que se les evaluó a final de este momento. Como observación a este proyecto, se les sugiere trabajar con 2 proyectos didácticos de forma simultánea. Es decir, que pues media jornada trabajara con un proyecto y la otra parte de la jornada con otro que tenga una vinculación directa o indirectamente al tema. Y en conclusión a este proyecto, pues en base a las estrategias didácticas globalizadoras que se pudieron llevar a cabo, fue que pues ellos pudieron desarrollar la necesidad de sus conocimientos y casi toda la investigación era muy libre para las realizaciones de estas prácticas. Se les hizo un intento de ofrecer a cada alumno los materiales de aprendizaje de la forma más similar posible como es las informaciones en su vida diaria. Esto pues determinaba mucho las actitudes que llegaban a tener con su enseñanza y los propósitos que se le podían dar. Por su parte pues fue un gran trabajo el que pudieron realizar, aunque no fue de la manera esperada por las dichas situaciones que se contemplaron ahí. Todos los ajustes razonables que se llegaron a realizar fueron algo fundamental en todo esto, ya que cambiaron de manera muy espontánea todo debido a los tiempos que se daban, pero en conclusión fue lo que se pudo realizar durante esta jornada de prácticas y a pesar de todo pues las actividades funcionaron correctamente con lo esperado.